pero antes de comenzar con los problemas de velocidad y rapidez, tenemos que ver claramente particularidades sobre ellos. Vamos a hablar ahorita de la rapidez y la velocidad, como las tenemos aquí. Ya habíamos explicado que la rapidez es una magnitud escalar, que la velocidad es una magnitud vectorial porque se representa con un vector. Ambas involucran a la longitud o distancia y al tiempo, es decir, la longitud o distancia entre el tiempo, al igual que esta y la otra. Ahora, esta longitud viene siendo un desplazamiento en el tiempo o una distancia en el tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? La fórmula de la rapidez aquí la tenemos. Nosotros, para no confundirnos, ¿sí?, vamos a ocupar como símbolo de la rapidez la letra R minúscula, ¿sí? Y para la velocidad vamos a ocupar, como lo tenemos aquí, la V y le vamos a poner un vector, es decir, una flecha. Vamos a empezar con lo que es la rapidez. Bueno, la rapidez aquí la tenemos, la voy a poner. Rapidez es igual a distancia entre el tiempo, es decir, la rapidez es la distancia que recorre un móvil en un tiempo dado. La velocidad, vamos a ponerla aquí, es una magnitud vectorial que significa delta x entre t, que significa la razón de cambio de una distancia entre el tiempo. Nosotros lo vamos a cambiar para no confundirlos y le vamos a poner delta d entre t, donde d es también distancia, pero este simbolito que acabamos de ver, que ya se los había explicado, significa razón de cambio. ¿Qué significa esto? Que va a ser una razón de cambio, es decir, una razón de cambio de distancia, al igual que aquí que va a haber una razón de cambio del tiempo. Dicho de otra manera, lo podemos expresar, la razón del cambio va a ser en la distancia, aquí la tenemos, distancia final menos distancia inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial. Algunos autores en lugar de DI le ponen D0 y otros en lugar de final le ponen D1, pero bueno, para no confundirnos vamos a ocuparlo así. Inicial y final, todos sabemos lo que es el inicio y el final en cada uno de estos. Esta sería la fórmula de la velocidad, que toma en cuenta entonces el punto de inicio y el punto final, el tiempo de inicio y el tiempo final. Por eso es que tenemos aquí lo que es este símbolo, que es delta. Vamos a ver primero lo que es la rapidez y ahorita la velocidad. Entonces, tenemos esta fórmula, vamos a ocuparla. Esta es la fórmula de la rapidez, ¿sí? Antes de empezar a ver fórmulas, quisiera explicar algunas herramientas matemáticas que vamos a ocupar más adelante, como lo es esto que voy a poner a continuación. Miren, si nos damos cuenta, la fórmula de la rapidez es una división, es decir, estamos dividiendo lo que es la distancia entre el tiempo, ¿sí? Recordemos, es matemática simple. Esto que tenemos aquí arribita, ¿sí?, la D y la T. Lo que tenemos aquí arriba se le llama numerador y el de abajo se le llama denominador. Necesito que todos entiendan esto porque si no, no van a poder hacer operaciones. Entonces, el de arriba es el numerador y el de abajo es el denominador, ¿sí? Ahora, en la división, porque esto es una división, recordemos la cuenta de casita como comúnmente la conocemos, el numerador es el que va adentro y no se le llama numerador. Y en este caso se le llama dividendo. Y el de afuera vendría siendo este, que es el denominador, y ya no se le llama denominador, se le llama divisor, ¿sí? Sabemos que lo que va aquí arriba es el resultado de la división y lo que queda aquí abajo es el residuo, es decir, lo que sobra. Pero nos interesa esto. El numerador viene siendo el dividendo y el denominador viene siendo el divisor. Muchos se confunden porque a la hora de dividir, ¿sí?, me ponen en desorden o mal ordenados lo que es el numerador y el denominador. Entonces, por consiguiente, si nosotros colocáramos esto en una cuenta de casita para hacer las operaciones, la D quedaría dentro, lo que es la distancia, y el tiempo afuera, ¿sí? Ahora, recordemos otra cosa. Básicamente esto significa, como se acuerdan en la primaria, que si teníamos un pastel y lo dividíamos en rebanadas, ¿sí?, básicamente significa que el pastel, ¿sí?, viene siendo
lo que está adentro, es decir, el dividendo o numerador, y que en este caso es la distancia o desplazamiento. Y el que divide, ¿sí?, es el tiempo. Y en nuestro pastel, en este caso, el que divide vendría siendo pues el cuchillo. Entonces, recordemos esto porque es esencial para hacer problemas. Ahora, bueno, habiendo dicho esto, vamos a explicar otras cosas de matemáticas que necesito que quede muy claro. Muy bien. Tenemos dos principios matemáticos. El primero es, todo número, letra, variable o literal dividido entre sí mismo nos va a dar a la unidad. Por ejemplo, 4 entre 4 nos da 1, 6 entre 6 nos da 1, 10 entre 10 nos da 1. Y repito, todo número, letra o variable dividido entre sí mismo nos da la unidad. En este caso también aplica para las variables. W entre W me da 1, XY entre XY me va a dar 1. Ese es el primer principio matemático. El segundo principio matemático es todo número, letra, variable o literal dividido entre 1 nos va a dar a la misma letra o variable o literal. Es decir, 10 entre 1 nos va a dar 10. 24 entre 1 nos va a dar 24. Y si digo W entre 1, pues me va a dar a W, que aquí lo tenemos. Entonces hasta aquí quedamos claros. Son dos principios matemáticos. El primero, que todo número, letra o variable o literal dividida entre sí misma nos va a dar a la unidad, y todo número, letra o variable o literal dividida entre 1 nos va a dar a la misma cantidad, letra, variable o literal. Entonces esto lo vamos a ocupar para la hora de hacer problemas y hacer despejes. Bueno, vamos a ir a los problemas entonces. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos una persona que tira una piedra, por ejemplo, un balón de fútbol. Vamos a suponer que una persona tira un balón de fútbol a otro compañero. Entonces vamos a ocupar unos datos, ¿no? Vamos a hacerlo con color azul. Vamos a suponer que esta persona avienta una pelota y la distancia que recorre de una persona a la otra es de 10 metros, ¿sí? Y lo hace en un tiempo de 20 segundos, ¿sí? Recordemos, aquí tenemos los datos. En los datos vamos a poner las variables con sus unidades y nos preguntan la rapidez. La rapidez siempre la vamos a colocar con el signo de interrogación porque no la conocemos y se mide en metros sobre segundo. Nos tiene que dar en metros sobre segundo. Ahora vamos con la fórmula I o despeje. Bueno, para la fórmula I o despeje necesitamos la fórmula. La fórmula ya la conocimos. Rapidez es igual a la distancia dividida entre el tiempo, ¿sí? ¿Necesitamos hacer despeje? No. ¿Por qué no necesitamos despejar? Porque como lo vemos aquí, la rapidez ya está despejada. La rapidez, despeje significa dejar solo a una parte de la igualdad. Esto es una igualdad porque tiene un signo de igual aquí. Entonces vemos que la rapidez ya está despejada porque está solita y es lo que yo quiero calcular. Entonces no necesito hacer ningún despeje y la fórmula queda entonces como tal, ¿sí? La podemos encerrar. ¿Qué es la sustitución? En la sustitución voy a agarrar la fórmula, ¿sí? Vamos a hacerlo más grande. Rapidez es igual a la distancia entre el tiempo y voy a copiar los datos que ya tengo. Teniendo la fórmula, entonces vuelvo a copiar. Rapidez es igual. Todo lo que no le haga nada lo paso igual. El igual está aquí y la rapidez está aquí. Pongo la línea de división. La distancia, ¿cuánto es? 10 metros, ¿sí? Con sus unidades. Siempre debe tener sus unidades. Y el tiempo es 20 segundos. Entonces, rapidez es igual. Hago mis operaciones. 10 entre 20. Recordemos el orden. El numerador va adentro y el denominador va afuera, que ya se convierte en divisor, ¿sí? ¿Cuánto es 10 entre 20? Bueno, aquí no se puede hacer. Sabemos que acá hay un punto, entonces por lo tanto aquí hay un punto. El 20 no cabe en el 10, cabe a 0 veces, entonces aquí le agregamos un 0, se convierte en 100, ¿sí? Y entonces, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 100? ¿Cuántas veces cabe? Cabe 5 veces, perdón. 5 por 2 son 10, son 100, 100 para 100, 0. Entonces, el resultado es 0.5, que lo sabemos exactamente por la división aquí, que es 10 entre 20, sabemos que es 0.5, no es 12. Unidades, metros sobre segundo, y tenemos nuestro resultado. Entonces, no es la R de resultado, eso es un error. Es la R de rapidez
es igual a metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué número? Sería 0.5 metros sobre segundo. Y encerramos nuestro resultado. Para que quede plasmado, ¿sí? Este sería resolver el problema cuando nos preguntan la rapidez. Vamos a ver el siguiente tipo de problema, que es cuando nos preguntan otra de las variables, una de las tres variables que tenemos ahí arriba, ¿sí? Vamos a poner una línea de división. Vamos a hacerlo con color verde. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos piden otra variable? Vamos a suponer que es el mismo problema, ¿sí? Y que ahora nos piden la variable tiempo, ¿sí? Perdón, vamos a ir con la variable distancia. Vamos a suponer que nos da la rapidez, nos dice que esta persona arroja la pelota o el balón con una rapidez de 10 metros sobre segundo y nos da el tiempo, nos dice que la pelota va en el aire hasta que la agarra la otra persona o le llega a caer a sus manos en un tiempo de 5 segundos, ¿sí? Y ahora nos pregunta por la distancia. La distancia, como no la conocemos, le vamos a poner un signo de interrogación, pero vamos a poner la variable en que se mide, que es metros. ¿Sí? Nos deben de coincidir las unidades y es aquí donde los problemas empiezan a variar un poquito en su forma de resolverse, ¿sí? Primero empezamos con el más fácil y vamos a ir un poquito con problemas más complicados. Tenemos la fórmula, rapidez es igual a la distancia entre el tiempo, ¿sí? Pero aquí me pregunta la distancia y como se podrán dar cuenta, la distancia no está despejada. La distancia la tengo que dejar solita, entonces hay que despejarla. ¿Cómo la vamos a despejar? Le tenemos que quitar la variable tiempo de aquí, que es la que le estorba. Recordemos, la variable tiempo aquí está dividiendo, ¿sí? Recordemos que si algo está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicando. Si algo está multiplicando, pasa a dividiendo. Si algo está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. O sea, pasan a hacer la operación contraria después del signo de la igualdad. En este caso, el tiempo está dividiendo, va a pasar acá a multiplicando. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Copio todo aquello a lo que no le voy a hacer nada, como lo es el signo de la igualdad. Copio la rapidez, no le estoy haciendo nada. A la distancia no le estoy haciendo nada. A ella la voy a dejar despejada. Y el tiempo, que es el que me está estorbando, que estaba dividiendo, va a pasar a multiplicando del otro lado y me quedaría así. Lo puedo colocar también de esta forma, no hay problema. Recordemos que el orden, aquí se están multiplicando y el orden de los factores no altera el producto. Si nuestro tiempo fuera 1 y la rapidez fuera 2, 1 por 2, 2. Aquí estaría lo mismo, 2 por 1, 2. Cualquiera de las dos fórmulas es viable. Ahora, todavía se ve un poquito desordenado, ¿sí? Imaginémonos, hay un procedimiento matemático para ordenarlo bien, pero no nos vamos a complicar. Imaginemos que todo esto o imaginemos que el signo de igual es un espejo, entonces, como ves en un espejo, pues ves tu reflejo. Entonces, esto que tenemos arriba es igual a tener esto que tenemos aquí abajo, ¿sí? Igual que lo que tenemos así. Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas sería correcta de utilizar. Ahora, vamos a ocupar, por ejemplo, esta, ¿no? Copiamos aquí, que es la sustitución, distancia es igual a rapidez por tiempo. Vamos a sustituir, copiamos a lo que no le tenemos que hacer nada. Copiamos cuánto es la rapidez de 10 metros sobre segundo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo son 5 segundos, ¿sí? Vamos a irnos un poquito para acá para que tengamos espacio. Sí, ahora, 10 por 5, sabemos que es 50. Ya tenemos el número. El número no es el problema. La cantidad ya vimos que está muy sencilla. ¿Cuál es el problema? Las unidades. Tenemos que hacer eliminación de unidades y nos deben de quedar en las unidades que debemos de manejar. ¿En qué unidades se mide? La distancia se mide en metros y aquí no tenemos metros. Aquí es un enredijo. Tenemos que resolver esto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a copiarlo de una manera más ordenada. Primero tenemos metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, tenemos metros sobre segundo, pues vamos a colocarlo. Entonces, aquí sería metros sobre segundo, ¿sí? Pongamos entre paréntesis. Tenemos segundo.
estaría así. Pero todavía no se puede resolver. Vamos a ordenarlo de una mejor manera. Copiamos otra vez, ¿sí? Es igual a 50 metros sobre segundo. Y a esto lo ponemos así, lo normalizamos, ¿sí? ¿Qué significa lo que hicimos? Recordemos lo que vimos hace un momento. Todo número, letra, variable o literal dividida entre 1 te va a dar el mismo número. Si yo pongo un 10 y le pongo un 1 abajo, es lo mismo que 10, únicamente lo ordené de una manera diferente, porque es una estrategia matemática para poder resolver esto. ¿Qué hice aquí? Aquí está la S. Lo único que hice para que se pareciera a una fracción es que le agregué abajo un 1 y ya lo convertí en una fracción. ¿Por qué lo convertí en fracción? Para poder hacer las operaciones. En matemáticas ustedes vieron que cuando tenían operaciones de fracciones, cuando era una multiplicación de fracciones, el de arriba o el numerador se multiplicaba por el numerador de arriba y el denominador de abajo, o en este caso el de abajo, se multiplicaba por el denominador. Entonces tenemos que al resolverlo, el resultado sigue siendo el mismo. Metro por segundo quedaría metro segundo. Tenemos el resultado en la misma línea, S por 1, S, ¿sí? Todo número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo número. En este caso es una variable, letra o literal, y es la misma letra. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Recordemos esto. Perdón, me salí. Recordemos esto que tenemos acá, ¿sí? Todo número, letra, variable o literal dividida entre sí misma nos va a dar 1. Vámonos acá. Tenemos estas variable que está dividida entre sí misma. Entonces eso nos va a dar la unidad. Voy a ponerlo con color rojo. Y nos va a dar la unidad. Y 1 por m nos va a dar m. Entonces el resultado que tenemos es 50 metros. Y repito, ¿la distancia se mide en metros? Claro que sí. Entonces es correcto. Aquí ya no puse las multiplicaciones porque quedaría pues 50 por... Perdón, quedaría 10 por 5 y son 50, ¿sí? Aquí quedaría el resultado que la distancia es igual a 50 metros porque ya sacamos lo que son las unidades. Esto es lo que quiero que le pongan mucha atención, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con lo que es el siguiente tipo de problemas. Muy bien, ahora tenemos, si se supone que tenemos tres variables, distancia, tiempo y rapidez, nos falta una. ¿Qué pasa cuando nos dan o nos dicen, vamos a ponerlo con color azul, cuando nos dicen en el problema, ocupamos el mismo problema? Vamos a suponer que esta persona le avienta el balón a otra persona y que sabemos que los datos que tiene, por ejemplo, tienen un sensor de velocidad dentro del domo o del campo de béisbol donde arrojan las pelotas, y sabemos que la rapidez con la que avienta la pelota es de 2 metros por segundo, ¿sí? Nos dice que la distancia que recorre es de 20 metros, ¿sí? Y necesitamos saber durante cuánto tiempo está en el aire esa pelota hasta que esta persona pues la agarra o la recibe. Tiempo en segundos. Tenemos las variables que conocemos, que es rapidez y distancia, y tenemos lo que es el tiempo, que es lo que no conocemos. Para que nosotros nos pidan un problema o resolver un problema, si nos piden una variable, nos tienen que dar forzosamente las otras dos. Repito, si nos piden una variable, nos tienen que dar las otras dos. Si no nos los dan, no se puede resolver. Vamos con la fórmula. Ya teniendo conocimiento de esto, rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Habrá que despejar el tiempo. Pero, repito, no se puede despejar de aquí el tiempo y quitarle la distancia, ¿sí? No se puede dejar solo el tiempo y quitarle la distancia, porque recordemos, todo lo que está de este lado dividiendo pasa acá multiplicando. Si está sumando pasa restando, o sea, haciendo la operación contraria. Tú no puedes quitar la distancia porque la distancia ni suma, ni divide, ni multiplica, ni potencia, ni radica. No hace nada. A la distancia la dividen.
El que divide es este. Entonces, una analogía para que se pueda entender, imagínense que la distancia es un compañero de nosotros, por ejemplo, que está parado en la puerta y está gordito. Tú le dices, oye, quítate por favor porque voy a pasar hasta un lado. Y él no se quiere mover. ¿Por qué? Porque no se puede mover. ¿Qué es lo que haces tú? Pues mejor le das la vuelta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos vamos a quitar entonces. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el tiempo, vamos a quitarlo. Está dividiendo, pasa acá a multiplicando del otro lado. Entonces copiamos igual a lo que no lo modificamos, dejamos la distancia, nos quitamos nosotros, estaba dividiendo, pasa multiplicando el tiempo y quedaría así. Si se dan cuenta es la fórmula anterior, ¿sí? Puede quedar así o puede quedar así. Ahora sí, vean, necesitamos despejar lo que es el tiempo. Ahora sí se lo puedo quitar. Puedo dejar sola el tiempo, ¿sí? El tiempo y la rapidez están multiplicando. Entonces voy a quitar a la rapidez que está multiplicando y la voy a pasar a dividiendo. Entonces copio a los que no les estoy haciendo nada. La rapidez está multiplicando, pasa acá a dividiendo y ya quedaría despejada. Ahora sí, vamos a proceder a aplicar esta fórmula. Tiempo es igual a la distancia entre la rapidez. Tiempo es igual, vamos a copiarlo todo más hacia la izquierda para que vayamos en orden. Ahí está. Sustituimos las variables, la distancia son 20 metros y la rapidez son 2 metros sobre segundo. Tiempo es igual 20 entre 2, ya sabemos 20 entre 2 es igual a 10. 2 por 1, 2, 0, 0 y quedaría 10. 10. Pero veamos las unidades y esto es lo complejo. Unidades, metros entre metros sobre segundo. Vamos a aplicar el método anterior, ¿sí? Vuelvo a copiar aquí, 10. Esta raya viene siendo esta, ¿sí? Metros sobre segundo lo dejo igual, pero la de arriba queda un poco rara, entonces vamos a normalizarla. ¿Cómo la normalizamos? Poniéndola así, metros sobre 1. Metros sobre 1 es igual a esta m es igual a metros sobre 1. Ahora vamos a aplicar una regla que se le conoce como la regla del sándwich, ¿sí? ¿Cuál es esa? Estos, vamos a ordenarlos así. Estos son los extremos, que vendrían siendo las tapas del sándwich. Y estos son los medios, que vendrían siendo la mayonesa, la lechuga, el jamón, el pollo, la milanesa, lo que ustedes quieran. La regla dice que los extremos o las tapas van arriba, el resultado, y los medios van abajo. Entonces, tenemos que el tiempo es igual a 10, como lo vimos. Y repito, extremos por extremos, o sea, las tapas, van a ir arriba. ¿Cuánto es? M por S, MS. Y los medios por medios, van aquí abajo. ¿Cuánto es? M por 1, M. Y ya está resuelto. Ahora entonces tenemos que todo número, letra, variable o literal dividida entre sí mismo me da 1. M entre M te da 1. 1 por S te va a dar S. Y por consiguiente, el resultado es en segundos. Aquí aplicamos dos cosas. Normalizamos y luego aplicamos la regla del sándwich. Entonces el resultado es de tiempo igual a 10 segundos. Y con esto concluiríamos los que son los problemas de rapidez. Vamos a ver cómo se procede a calcular la velocidad. Recordemos que tenemos la fórmula que hace un momento les dije, que es que la velocidad es una cantidad vectorial y se refiere a la razón de cambio del desplazamiento entre la razón de cambio del tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa que necesitamos conocer la diferencia del desplazamiento y el tiempo. Entonces aquí sería la distancia final menos la distancia inicial y el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Supongamos, vamos a hacerlo con un problema para que nos quede claramente lo que es la aplicación de la fórmula. Supongamos que tenemos un ciclista, como aquí se ve en la imagen, tenemos un ciclista que al tomar una pendiente, si estamos cronometrando cuánto tiempo recorre
y cuánta distancia recorre y queremos calcular su velocidad. Sabemos el punto de inicio y sabemos el punto final. Estamos tomando el tiempo de inicio y el tiempo final, ¿sí? Entonces, vamos a quitar la imagen y vamos a proceder a lo que es a resolverlo. Bueno, tenemos aquí los datos que nos dan, primero que nada, es que la velocidad la necesitamos calcular en metros sobre segundo porque no la conocemos, por eso un signo de interrogación. Y nos dice que la distancia inicial en la que parte, pues fue el comienzo de la carrera. Si fue al comienzo de la carrera, significa que no tenía avanzado nada. Entonces nuestra distancia inicial es 0. ¿0 qué? 0 metros. Si nos dijera que ya ha avanzado, bueno, a lo mejor serían 5, 10, 20 o 50 metros, pero en este caso apenas acaba de iniciar, por eso nuestra distancia inicial es 0. Y nos dice que al término de esa pendiente, ya recorrió entonces 50 metros, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Y en cuanto a los tiempos, pues si acababa de iniciar la carrera, significa que nuestro tiempo inicial pues es 0 segundos porque acaba de iniciar la carrera. Y nuestro tiempo final pues son, vamos a suponer que al término de esa pendiente avanzó 5 segundos en el tiempo. Ya tenemos nuestros datos. Repito, tiempo inicial 0 porque acaba de comenzar, tiempo final 5 segundos, distancia inicial 0 porque acababa de comenzar la carrera, no había avanzado nada, y distancia final 50 metros al terminar esa pendiente. Vamos a calcular la velocidad. Hacemos o copiamos la fórmula. Velocidad es igual a la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Sustituimos entonces como lo hice aquí. Ponemos la línea, la distancia final tenemos que es 50 metros, la distancia inicial es 0 metros, tiempo final es 5 segundos, menos tiempo inicial 0 segundos. Eso está muy fácil de resolver. Vemos que 50 menos 0 nos va a dar 50 metros, 5 segundos menos 0 segundos, siguen siendo los 5 segundos, 50 entre 5, bueno, aquí hacemos las operaciones, pues que está fácil. Y quedamos que es 5 por 10, 50 para 50, 0. Ok, está muy sencilla la operación, pero bueno, quise hacerla. Entonces tenemos que el resultado es 10 metros sobre segundo. Velocidad es igual a 10 metros sobre segundo, ¿sí? Vamos a ver un pequeño problema en el cual nos complica un poquito los datos, ¿sí? Vamos a poner una raya. Vamos a dividir aquí. Y vamos a resolverlo con azul, ¿sí? Vamos a suponer que es el mismo problema, ¿sí? Es el velocista, pero ahora nos dicen que calculemos la velocidad en otro punto del trayecto, ¿sí? Si nuestro trayecto, vamos a suponer que aquí era el inicio y aquí es, bueno, el trayecto aquí comienza, ¿sí? Aquí estaba la pendiente y aquí está otro tramo. Lo que nos pidieron calcular fue de aquí a acá, ¿sí? Precisamente aquí comenzaba y este es el tramo que calculamos, pero ahora nos dicen que calculemos de aquí a acá, que es el final de todo el recorrido. Entonces vamos a proceder a hacerlo, ¿sí? Recordemos que aquí estaba el ciclista, ¿sí? Ahora, muy bien, nos dicen que calculemos de igual forma velocidad en metros sobre segundo. Nos dan lo que es la distancia inicial, ¿sí? Nos dicen que la distancia inicial, pues bueno, que ahora queremos en otro tramo. Entonces nos dicen que la distancia inicial es a los 50 metros y la distancia final es a los 150 metros. Nos dicen que el tiempo inicial, es decir, en el punto en el que llevaba 50 metros, nos dice que es a los 5 segundos, ¿sí? Y nos dice que ahora aquí es tiempo. Y nos dice que el tiempo final es a los 20 segundos. Ya tenemos tiempo inicial, tiempo final. Muy bien.
aplicamos la fórmula. La fórmula es esta misma, ya no la voy a copiar, es esta misma. Sustituimos, en la sustitución copiamos otra vez la fórmula. ¿Por qué les pido que la copien otra vez? Para que cuando vayan sustituyendo no se equivoquen. Entonces es distancia final menos distancia inicial y tiempo final menos tiempo inicial. Ahora, copiamos. Velocidad es igual a distancia final. ¿Cuál es nuestra distancia final? 150 metros. Menos distancia inicial, que son 50 metros. Tiempo final son 20 segundos. Tiempo inicial, 5 segundos. Resolvemos. Vimos que aquí en el primer ejemplo eran 0 los iniciales. En este caso no son 0, por eso quería poner todo el problema. 150 menos 50, en este caso nos quedaría 100 metros. 20 menos 5, 20 segundos menos 5 nos quedarían 15 segundos. Procedemos a hacer las operaciones. 100 entre 15. Entonces repito, 100 entre 15 nos quedaría 6.66 periódico, 6.6 periódico. Y podemos poner el resultado. Velocidad es igual a 6.6 periódico metros sobre segundo. Y ese sería nuestro resultado. Muy bien, vamos a comenzar a ver los problemas de lo que es gráficas de, vamos a graficar lo que es tiempo contra distancia y tiempo contra velocidad. En este ejemplo tenemos pues un automóvil que va de un punto a otro en una carrera y bueno, aquí lo tenemos. Vamos a dejarlo acá más pequeñito para que no nos estorbe. Ahí está. Repito, vamos a graficar tiempo contra distancia y tiempo contra velocidad. Repito, en el eje de acostado o apaisado siempre va a ir el tiempo y en el eje vertical, en este caso, va la distancia. Pero vamos a tener dos gráficas en una, ¿sí? En este caso tenemos tiempo acostado, el tiempo en el eje horizontal y tenemos la velocidad en esta parte, que siempre va a ir en el otro extremo, en el eje de las Y. Muy bien. Tenemos el cero o el origen en ambos casos. El tiempo, si se dan cuenta, es el mismo. Si vemos la tabla, el tiempo es el mismo para ambos casos. Va de 5 en 5, 5, 10, 15, 20 y estamos dejando 3 cuadritos. Esta escala que hagamos aquí es la misma que tenemos que hacer aquí abajo. Muy bien, ahora vamos a graficar lo que es esta parte. Si nos damos cuenta, en el tiempo 0, ¿cuánto avanza? 0. Ok, vamos a graficarlo. Entonces vamos a ponerlo con un color azul. En el tiempo 0 avanza 0. En el tiempo 5 avanza 100. Bueno, tenemos que graficarlo con línea punteada y aquí lo marcamos. En el tiempo 10 avanza 200. Aquí lo tenemos. En el tiempo 10 avanza lo que es 200. En el tiempo 15, aquí no tenemos este valor. Veamos, no tenemos este valor. Pero si se dan cuenta, vemos que va avanzando de 100 en 100. Por lógica, entonces, aquí tenemos un valor de 300. Esto que acabamos de hacer, ¿sí? Al calcular los valores que están dentro de los límites de la tabla, es decir, un valor intermedio, esto que acabamos de hacer se le conoce como interpolación. Repito, interpolación y es pregunta de examen. ¿Qué es una interpolación? Es calcular un valor intermedio dentro de una tabla, ¿sí? Si aquí voy a marcar aquí la línea porque aquí es donde termina nuestra tabla. Este dato lo puse. Extra. Ahora, si nosotros calculamos este otro valor que no está dentro de nuestra tabla, porque nuestra tabla termina hasta el 25, pues bueno, cuando nosotros calculamos un valor que está fuera de la tabla, se llama extrapolación. Repito, calcular un valor que no está dentro de la tabla se llama extrapolación. Y en su libro de texto gratuito lo pueden encontrar, si no me equivoco, es en la página número 19, me parece. Ahorita se los confirmo en un momento. Permítanme. Muy bien, pero vamos a continuar. ¿Qué número seguiría ahí? Sería el 600. Ahora, la interpolación y la extrapolación no se pueden realizar si no es fácil, o sea, no podríamos hacer una interpolación, extrapolación, si los datos que estamos viendo no nos dicen qué dato va ahí. Nosotros podemos saber que entre el 200 y el 400 va el 300 y que después del 500 seguiría el 600. Interpolación y extrapolación solamente se realizan cuando
nosotros podemos inferir, esa es la palabra correcta, inferir un dato, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, otro detalle que les quería mencionar es que veamos las escalas. Las escalas que yo pongo de tiempo y distancia son acordes a los valores. O sea, no estoy poniendo los valores tal y como están. Estoy agarrando una escala. Yo me puedo ir de uno en uno, pero necesitaría muchos cuadros y no cabrían. Puedo poner de 20 en 20, igual no me cabrían. Podría poner de 1000 en 1000, pero sería muy burda la gráfica. Es decir, si pongo de 1000 en 1000, toda la gráfica me quedaría aquí. Entonces tenemos que ver bien cuál es la escala lo más adecuada posible, ¿sí? Muy bien. Ahora, respecto a lo que les mencionaba de interpolación y extrapolación, lo pueden consultar en su libro de texto gratuito en la página, la voy a dejar aquí la página, en la página 20. Página 20 del libro, ¿sí? Para que sepan bien qué es la interpolación y es la extrapolación. Es una predicción, ¿sí? Ahora, continuando con la gráfica, para no atrasarnos, está muy fácil. En el punto 15 avanza 300. En el punto 20 avanza 400, trazamos líneas punteadas, ¿sí? Y donde se intersectan estos puntos se pone el punto. En el punto 25 avanza 500, y en el punto 30, en el tiempo 30 avanza lo que es 600, que lo acabamos de extrapolar. Repito, se ponen líneas punteadas. Muy bien. A ustedes les tiene que quedar perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se procede a hacer? En este caso, para esta gráfica, cuando nosotros, ahorita vamos a unir los puntos con una línea verde. Agarramos y unimos los puntos. Vamos a ver si nos logra quedar un poco más derecha. Vamos a ver si de aquí hacia abajo. Ahí está. No logro que quede derechito. Ustedes lo tienen que hacer con regla. Desgraciadamente a mí la aplicación pues no me da muchas opciones. Creo que ahí está. Pero sí creo que quedó lo más derecha posible. Muy bien. Al unir los puntos vemos que nos dio una línea recta, ¿sí? Esta línea recta, sí, únicamente nos va a salir, siempre nos va a salir una línea recta cuando podamos hacer una interpolación, extrapolación, es decir, cuando vemos que los datos son fáciles de interpretar, como en este caso, que sabemos que sigue un patrón conocido, siempre nos va a salir una línea recta. Esta línea recta se llama MRU. Lo voy a poner mejor así. Se llama MRU, que significa movimiento, porque estamos graficando un movimiento. ¿Cómo nos salió? Rectilíneo. Rectilíneo, porque es una línea recta, y en este caso es uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque va aumentando de cierta cantidad, de cierta cantidad. En este caso el tiempo aumenta de 5 en 5 y la distancia aumenta de 100 en 100, y es fácil de interpolar y extrapolar los datos. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Siempre cuando la gráfica le salga recta es un MRU por sus siglas. Ahora vamos a graficar lo que es la velocidad. Bueno, en la velocidad vamos a aplicar la fórmula que ya vimos, ¿sí? Velocidad es igual a la diferencia o la razón de cambio de la distancia con la razón de cambio del tiempo, o sea, distancia final menos la inicial, tiempo final menos el inicial. Vamos a hacer primero los cálculos. La velocidad, cuando el tiempo es 0, la distancia es 0, pues la velocidad es 0. Cuando la distancia es 100 y el tiempo es 5, vamos a saber entonces, tenemos que aplicar la fórmula, vamos a ponerlo aquí. Voy a explicar el primer ejemplo y de ahí nada más voy a dar los resultados. Para el primer ejemplo sería velocidad es igual, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí en grande. Velocidad va a ser igual a la distancia final. La distancia final pues viene siendo esta, ¿sí? Porque es la que vamos a graficar ahorita. Es 100, ¿sí? Metros menos 0 metros, porque la anterior o la inicial a esa era esta, el 0.
y el tiempo final es 5 segundos y el tiempo inicial era 0. Entonces aquí es 0 segundos. ¿Cuánto es esto? 100 menos 0 es 100. 5 menos 0 es 5 y nos quedaría 100 metros entre 5 segundos. Sí, entonces, para este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es 100 dividido entre 5? Sería a 20. 20 metros sobre segundo. Para el caso número 2, vamos a repetirlo para que vean el ejemplo, ¿sí? Velocidad es igual a, tenemos la fórmula, recuerden, distancia final, pero para este caso, nuestra distancia final es 200. 200 metros menos distancia inicial sería la anterior. Serían 100, en este caso es 100. Ya vieron que nuestra distancia final después se convierte en nuestra distancia inicial. Y ahora tenemos que el tiempo para este intervalo es 10, porque es nuestro tiempo final. 10 segundos menos el anterior, que es 5 segundos. ¿Cuánto nos da? 200 menos 100 nos da 100 metros. 10 menos 5 nos da 5 segundos. Y para el tal caso viene siendo el mismo resultado. Entonces, 100 entre 5 nos va a dar 20 metros sobre segundo. Y estamos viendo que se repite un patrón. ¿Cuánto? Pues de 20 metros sobre segundo. 20, 20, 20 y 20. Para aquí ya no es necesario anotar lo que es el metro sobre segundo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí nos indica que se miden en metros sobre segundo. Aquí nos está indicando, ¿sí? Vimos que para todos o que casi todos es 20. Ahora sí, procedemos a graficar. Vamos a graficar con rojo. Pero aquí yo no indiqué la escala. No la indiqué porque no sabía el resultado. Si se dan cuenta, entonces el valor oscila entre 0 y 20. Repito, 0 y 20. 20 para todos estos y 0 con este. Entonces la gráfica va a ser muy sencilla. Procedemos entonces. Vamos a agarrar una escala adecuada. Vamos a suponer que aquí es 10, aquí es 20 y aquí es 30. 10, 20 y 30. Ahora sí, procedemos a graficar. Vamos a hacerlo un poco más grande, pero que se vean todos los datos. Vamos a proceder a graficar con rojo. En el tiempo 0, repito, tiempo 0, velocidad 0. Por eso está el punto aquí. En el tiempo 5, velocidad 20. Tiempo 5, velocidad 20. Tiempo 10, aquí está la tabla, 20. Pero vamos a ver que para todos los casos se proyecta 20. En el tiempo 15, velocidad 20, ¿sí? Para el tiempo 20, velocidad 20. Y entonces podemos ver que en todos los casos la velocidad es igual. Unimos los puntos y vemos que esta es la gráfica. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué podemos inferir? Que en el primer intervalo de tiempo, fíjense bien, nuestra velocidad pues aumenta de 0 hasta esta distancia y tiempo. ¿Cuánto? Nos dio una velocidad de 20 metros sobre segundo. Pero después vemos que la distancia y el tiempo van en intervalos regulares. El tiempo avanza de 5 en 5 y la distancia de 100 en 100. Y por eso es que tiende a conservar, avanzando el tiempo, conserva la misma velocidad. Repito, después del tiempo 5, avanzado el tiempo, conserva la misma velocidad. ¿Qué podemos concluir de esto? Que en un MRU, la gráfica es esta línea, movimiento rectilíneo uniforme, pero la gráfica de la rapidez va a ser en un MRU, la gráfica de la velocidad, ¿sí? Va a ser
constante. ¿Por qué constante? Porque se mantiene en un valor. Muy bien, jóvenes, vamos a proceder ahora a explicar lo que son las gráficas de velocidad contra tiempo y contra distancia, o bien dicho, tiempo contra distancia contra velocidad. Esos son otro tipo de ejemplos. El ejemplo que vimos en el video anterior era cuando tenemos un movimiento MRU, que es lo ideal, pero vamos a ver ahora cuando no es un movimiento MRU, o sea, que es lo más normal. La mayoría de los movimientos son como estos. Tenemos el caso de un ciclista. Este ciclista pues va en un trayecto y registra los siguientes tiempos y distancias. Ok, vamos a quitar a nuestro ciclista, lo vamos a pasar por acá, a donde no nos estorbe, pero yo creo que lo vamos a dejar muy pequeñito y lo vamos a quitar un momento. Muy bien. Ahora, vamos a proceder a graficar. Tenemos entonces tiempo y distancia. Tenemos nuestra gráfica de tiempo contra distancia. Repito, el tiempo siempre va acostado y la distancia va vertical. Tiempo acostado, velocidad vertical. Vamos a proceder primero con esta gráfica. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver la escala. Tenemos el tiempo que va de 10 en 10. Decidí agarrar 3 cuadritos, de 3 en 3. 3 cuadritos, esta es la escala. 3 cuadritos me representa 10 segundos, otros 3, otros 10 segundos, y así sucesivamente hasta completar mi escala. Distancia. Vemos que el número menor es 0 y el máximo es 120. Me puedo ir de uno en uno, un cuadrito significa 1, pero no me alcanzaría. Agarro una escala adecuada, yo creo que yo me fui de 20 en 20, veo que son fáciles de ubicar, este número está intermedio, pero es fácil de ubicar, repito, dos cuadritos, 20, 2, 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 140. Creo que el 140 está arriba de este, es decir, un número mayor que este y está dentro de la escala. Ahora sí procedemos a graficar. Tenemos el primer punto, ¿sí? Vamos a graficar igual con azul. El primer punto, tenemos que en un tiempo cero avanza 0. Aquí está. En un tiempo 10 avanza 20. Aquí está nuestro siguiente punto. En un tiempo 20 avanza, o sea, a los 20 segundos avanza 50, pero el 50 no está ubicado, pero sabemos que entre el 40 y el 60 está el 50 y el 50 debe de estar aquí y aquí estaría ubicado. Recordemos, error, si me grafican esto está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí no es el 50, ahí es el 55. Igual si me lo ponen aquí a esta altura, ahí sería el 45. Tienen que ver y mantener las mismas proporciones. En el tiempo 30 avanza 60 metros. Tiempo 30, trazamos una línea perpendicular y avanzó 60 metros. Aquí estaría. Quitamos el exceso, ahí está. Y en el tiempo 40 vemos que nos marca la misma distancia. Ah, bueno, pues quedaría igual. El tiempo sigue avanzando, pero la distancia es diferente. Perdón, la distancia es la misma. Aquí está el punto. Y en el tiempo 50 avanza 120. Vemos que se apuró y ahora sí le metió galleta y avanza 120. ¿Sí? Recordemos líneas punteadas y marcamos. Esa sería nuestra gráfica. Vamos a ver. Ahora, ¿qué procedemos a hacer? A unir, pues, estos puntos, ¿sí? Con líneas rectas. Vamos a hacerlo. Entonces procedemos a unirlos. No queda muy recta esa parte. Y ahí está. Esta sería nuestra gráfica de distancia contra tiempo. Tiempo versus distancia. Ahora, vamos a proceder a hacer la gráfica de la velocidad. Tenemos aquí igual la fórmula de la velocidad como la aplicamos hace rato. Nos vamos a ir más rápido porque ya vimos cómo se resuelve. Vamos a ver nada más, pues igual un ejemplo y todos los tenemos que hacer igual.
En el tiempo 0, distancia 0, velocidad 0. Vamos a ponerlo con verde, con otro color vamos a ponerlo con rojo. Tenemos la fórmula, vamos a aplicar directamente la fórmula, vamos a ponerla aquí. Vamos a hacerlo un poquito grande. Velocidad es igual, aquí tenemos la fórmula. Velocidad, repito, es igual a, ponemos una rayita de división, a la distancia final menos la inicial. Para este intervalo, la distancia final, pues es esa, 20. La inicial, 20 que 20 metros, menos la inicial que es 0, 0 metros. Entre el tiempo final, que es 10 segundos, que viene siendo este, menos el tiempo inicial, que es 0 segundos, que es el anterior. 20 menos 0 es 20 metros, 10 menos 0 es 10 segundos, 20 entre 10, ¿a cuánto cabe? Pues a 2 metros sobre segundo. Y aquí sería el 2, ¿sí? Vamos a calcular el otro para que veamos cómo se realiza. Velocidad, el vector de velocidad, tenemos ahora que nuestra distancia final, como estamos calculando nuestra distancia final es ese en el que estamos, porque es cuando terminó ese movimiento, ese intervalo de tiempo. Esto que vemos aquí, cada renglón es un intervalo de tiempo. Vamos con el tercer intervalo del tiempo. Distancia final serían 50 metros menos el anterior serían 20 metros. Este es el anterior. Y tiempo final 20 segundos menos 10 segundos. ¿Cuánto es 50 menos 20? 30 metros. 20 segundos menos 10 segundos serían 10 segundos. ¿Y cuánto es 30 metros entre 10 segundos? 3 metros sobre segundo. Y aquí sería el 3. No pongo las unidades porque recordemos que las unidades ya están expresadas aquí. Ahora voy a calcular el siguiente. Para este siguiente, repito, tenemos distancia final y distancia inicial, tiempo final y tiempo inicial. El resultado de esto lo vamos a poner ya directamente, ¿sí? Sería lo que es 1, nuestro resultado, ya no lo voy a calcular, porque quiero irme a calcular este. Entonces, aquí hagan de cuenta que hicimos el mismo procedimiento y ya sacamos este dato. Vamos a calcular este, que es el que me interesa, para que vean cómo varía. Vamos a calcular, repito, el de tiempo 40. Vamos con este. ¿Cómo se haría? Tenemos la rayita de división, tenemos lo que es, vamos a irnos hasta acá. Tenemos distancia final, ¿sí? Vemos que es igual a la anterior, pero vamos a colocarlo como tal, 60 metros y distancia inicial es 60 metros. ¿Por qué son iguales? Ahorita vamos a explicarlo. Y tiempo final 40 segundos menos, no se ve bien, 40 segundos menos 30 segundos. 60 menos 60 es 0 metros, entre 40 menos 30 segundos serían 10 segundos. Pero, pues, toda cantidad, pues que sea 0 dividido entre cualquier cantidad, pues no va a dar 0. 0 metros sobre segundo. Entonces, su velocidad es 0. Repitiendo el mismo procedimiento, en el siguiente nos daría que se apuró un montón y nos daría que el resultado es 6. Hay que hacer la operación. Les calculé nada más. Yo nada más les hice lo que es bueno, este ya estaba fácil porque pues es 0. Les hice y les hice este. Muy bien. Muy bien, ahora ya tenemos los valores. Ahora vamos a graficar. ¿Cómo graficamos? Vamos a hacer nuestra escala primero. Vamos a hacerla con color verde. Vamos a poner los intervalos. El tiempo, esto no va a cambiar. Este es el mismo. Es el mismo. 10 segundos, 20 segundos, 30, 40, 50 y 60. Ahora vamos a poner la escala de lo que es la velocidad. Veamos los intervalos. Los intervalos de la velocidad oscilan entre el 0
y el 6. Y vemos el espacio que tenemos aquí. Vamos a tratar de que quepan todos. Entonces, yo creo que sería lo conveniente, pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, vean en los números dónde los pongo. No hay error, sabemos que el 4 va aquí y es la línea que lo representa, el 5 aquí y el 6 acá. Ahora sí, procedemos a graficar. En el tiempo 0, vamos a poner un color verde, avanza 0. Y aquí está. En el tiempo 10, la velocidad, estamos graficando velocidad, recuerden, estamos graficando velocidad. En el tiempo 10, su velocidad es de 2. Y aquí está. En el tiempo 20, su velocidad aumentó y ahora es de 3 para ese intervalo. En el tiempo 30, su velocidad es de 1, ¿sí? Bajó la velocidad y aquí nos marca que para el tiempo 30 su velocidad es de 1, se bajó el ritmo. Y para el tiempo 40 su velocidad nos marca que es 0. Entonces el 0 está aquí, o sea, aquí está el tiempo 40, pero no subió nada de velocidad, por lo tanto es 0, porque el 0 está al ras. Y en el tiempo 50 su velocidad aumentó hasta el número 6 o 6 metros sobre segundo. Ahí está. Procedemos a unir los puntos. Perdón, me faltaba, me estaba equivocando, fíjense, por no ver los puntos. Repetimos el procedimiento. Aquí está. Unimos los puntos con una línea lo más recta posible. Y ahora procedemos, fíjense bien cómo va. Aquí es 0. Ahí está. Ahora veamos la relación entre las dos gráficas. Y esto es lo importante a lo que quiero llegar. El movimiento inicia, tiempo 0, avanza 0, tiempo 0, velocidad 0. A los 10 segundos, aquí está, avanza 20 metros. Calculamos su velocidad y vimos que es 2. 10 segundos, velocidad 2 metros sobre segundo. Pero cuando pasan otros 10 segundos, de esos 20 metros que llevaba, ahora lleva otros 30 metros. O sea, aumentó primero 20 y de este a este aumentó 30. Perdón, 25. No, sí son 30. 30 metros, ¿sí? ¿Sí? Entonces, quiere decir que le pedaleó más rápido y por eso aquí vemos que en este punto la velocidad aumentó. Pero después del segundo 20 al 30 vimos que ya no avanzó tanto, ¿sí? Porque vean este intervalo de distancia, es poquito, son 10 metros nada más. En 10 segundos avanzó 10 metros. ¿Qué pasó? Pues su velocidad disminuyó a 1. Y después del 30 al 40, ¿sí? Que ya era su velocidad 1, del 30 al 40, vimos que no avanzó nada. Avanzó el tiempo, pero la distancia permaneció en 60 metros, se quedó ahí. ¿Qué quiere decir? Que esta persona o este ciclista en este intervalo del tiempo 30 o de los 30 segundos a los 40 segundos, la persona se quedó parada, ¿sí? No avanzó. ¿Y cómo lo traducimos en velocidad? Veamos cómo decae del intervalo 30 al 40 a 0. ¿Por qué ¿por qué la velocidad es 0? Pues porque se detuvo. Un objeto que está detenido tiene velocidad 0. Y de pronto se da cuenta que le van a ganar y del tiempo o segundo 40 al 50 pedalea rápido y avanza esta distancia del 60 al 120 son 60 metros en 10 segundos. ¿Y qué pasó con su velocidad? Se disparó hasta el 6. Es así como interpretamos las gráficas. Ustedes van a copiarme estas gráficas tal y como yo las hice, se las voy a pasar en PDF y ustedes tienen que hacer las gráficas, copiar las gráficas, las dos gráficas y sería todo, al igual que los otros PDFs.